Radio. Jalisco Radio. Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Villanías. Los motivos del malo. Y un malo, muy malo, tenemos hoy, gracias a la presencia del doctor Arnulfo Velasco, que ya está con nosotros. En ocasiones anteriores hemos hablado de un personaje de los cómics, en otra ocasión hemos hablado de un personaje de ópera, y en esta ocasión vamos a hablar de un personaje de la literatura, uno de los personajes más emblemáticos, diríamos, de la literatura, que hoy abordará el doctor Arnulfo Eduardo Velasco para conocer los motivos del malo. ¿Cómo estás, Arnulfo? Buenos días. Muy buenos días, Yolanda, sí. Pues me da mucho gusto que nos acompañes hoy en un cambio de agenda, ya sí, que no podrás estar con nosotros el próximo lunes de Semana Santa. Sí, porque coincide con la Semana Santa. Sí. Pero bueno, hoy mezclaremos un poco ambos asuntos. Literatura principalmente. Este personaje, ¿cuál es? Dile al público para que se lo empiece a imaginar. Pues es precisamente Iago, el villano de la obra teatral Otelo de William Shakespeare. Iago de Otelo. Sin él, sencillamente, no hubiera existido ese drama terrible del Moro de Venecia. Además es un personaje muy curioso, porque incluso algunos críticos han dicho que la obra en realidad debería llamarse Iago. Ajá. Principalmente porque es el personaje que tiene más parlamentos dentro de la obra, y en realidad es uno de los personajes con más parlamentos de toda la obra de Shakespeare, después de Hamlet de Ricardo III. O sea, Hamlet, Ricardo III y Iago como sí, personaje al que le dedica mucho más tiempo a Shakespeare en toda su obra. Sí, precisamente porque Otelo en realidad tiene menos parlamentos que Iago. Uh-huh. Por supuesto, depende mucho de los actores. Un muy buen actor puede lograr que Otelo, con su dignidad y la fuerza que tiene el personaje, se imponga sobre Iago, pero no siempre ocurre. Si el actor que hace el papel de Iago es mejor, se puede llevar la obra totalmente. Incluso hay un ejemplo de eso, que lo pueden ver ustedes. Hay una película que se filmó hace algunos años, dirigida por Oliver Parker, con bastantes actores conocidos, que se llama Otelo. Es una adaptación de la obra de Shakespeare, aunque muy resumido el texto. El papel de Otelo lo interpreta Fishburne, un actor estadounidense. El papel de una Sirène Jacob, una actriz francesa, que por lo tanto le quitaron la mayor parte de los parlamentos, por razones obvias. Y el papel de Iago lo interpreta Kenneth Branagh. Ah, bueno. Uno de los más grandes actores shakespearianos actuales. Sí. Y la verdad sí, es que la película se desequilibra totalmente. Es la historia de Iago. Otelo y Desdémona pasan a un segundo término, y el único personaje que realmente comprendemos, con el cual incluso nos debe identificar, es Iago. Es que es un gran actor, Kenneth Branagh, que lo hemos visto en muchas películas. Obviamente él se formó en el teatro londinense, pero muchísimas de las películas shakespearianas él ha hecho. Hizo Enrique, hizo Hamlet. Enrique V, sí, Hamlet. Sí, uh-huh. E incluso él ha dirigido varias. Sí, también. Tanto para nada, también. Hasta El sueño de una noche de verano. No, ahí no aparece. ¿No aparece? No, en esa obra hay una versión del Sueño de una noche de verano relativamente reciente, pero es con Kevin Kline y otros actores. Uh-huh. El Kenneth Branagh no aparece allí. Pero precisamente Otelo es una obra que pues plantea ese problema. Sí. Un demasiado buen actor puede desequilibrarla y llevarla hacia el personaje de Iago, porque Iago además es un personaje complejo. Algunos críticos, como Harold Bloom, que es una de las personas más superficiales que he leído en mi vida, afirman que Iago es un villano sin motivación, que carece de motivos. O sea, maldad por maldad. Sí, maldad por pura maldad. Evidentemente eso indica que no han leído la obra. Y aquí hay que señalar una cosa que es muy importante. Cuando se habla de literatura hay que ir al texto. Mucha gente tiene la tendencia de leer superficialmente el texto y luego empezar a improvisar sobre él. Elucubrar y interpretar, incluso recrear. Sí. Hacen literatura sobre la literatura. Pero si uno quiere realmente entender los textos y no nomás hacer un texto nuevo, pues lo que tienen que hacer es ir directamente al texto. Y en el caso de Shakespeare, una cosa importante, el problema que tenemos es que no existe ninguna buena traducción al castellano de su obra. Hay varias traducciones de Otelo, pero ninguna es muy satisfactoria. ¿Tanto así, Arnulfo? Sí, el problema de Shakespeare es que es un autor que juega mucho con el sonido del lenguaje. Su inglés está basado mucho en la sonoridad. Además tiene un léxico impresionantemente rico.
Incluso él inventó muchas palabras, tomándolos de otros idiomas, y aún actualmente los actores confiesan que hay palabras que no saben qué quieren decir. John Gielgud tiene un artículo muy divertido donde habla precisamente de una obra de Shakespeare y dice, no tengo la menor idea qué quiere decir esa palabra, y le he preguntado a muchos lingüistas y nadie sabe. Entonces yo supongo que la podemos interpretar así. Porque, bueno, es sincero al menos. sí. Pero ciertamente yo me detengo en esto de los motivos de Yago, porque sería muy necio decir simplemente es malo por ser malo, Sí. y el texto te da, como iremos viendo, el texto te da razones muy claras por qué Yago hizo lo que hizo. Así es, y si se lee el texto Exacto. original, y sobre todo si se lee atentamente. Ujú. También muchas personas como van directamente al personaje de Otelo, que es el supuesto protagonista, pasan rápido sobre las partes donde Yago aparece. Grave error. Exactamente. Shakespeare es un autor muy complejo, extremadamente ambiguo y sutil. Incluso sus villanos siempre son personajes que tienen complejidad y a menudo precisamente terminan siendo demasiado comprensibles. Incluso en ocasiones pues uno se da cuenta con personajes como el de Shylock en El Mercader de Venecia. Shylock se suponía que era un villano, pero lo desarrolló tan bien Shakespeare, le dio tanta personalidad, tanta identidad, que en un momento determinado uno dice, bueno, es que este no es un villano, es un personaje realmente de una víctima. O al menos... No es una buena persona, pero es una víctima. Exacto, al menos llegas a comprender sus motivos, Así es. como será el caso del personaje de Yago. Hoy ponemos aquí con nosotros, sentamos a Yago frente a nosotros para intentar conocer sus motivaciones, las razones, los motivos del villano, vaya. Y quiero dar las gracias, Jorge Ariel Aguilera está hoy en los controles de audio. Hoy nuestra compañera en la producción, Ángeles Rodríguez, no está con nosotros. Le enviamos un saludo y bueno, así que no podemos dar teléfonos hoy, salvo en los espacios de corte del programa. Pero muchas gracias, Jorge. Tenemos también un poco de música para ir alternando y empecemos por la pregunta, ¿quién es Yago? Bueno, el personaje es precisamente un oficial veneciano a las órdenes de Otelo. La obra empieza con un diálogo entre él y Roderigo, donde al principio establece la situación. Yago tenía una ambición, convertirse en el alférez de Otelo, pero Otelo eligió otra persona en lugar de él. Y ahí incluso señala la contraposición clara. El elegido es Casio, un personaje que además no es nada simpático, es un pedante, que se toma a sí mismo demasiado en serio, pero que tiene una serie de características que lo diferencian notablemente de Yago. En primer lugar, mientras que Yago es veneciano, Casio es florentino, y eso en la época tenía mucho significado. Hay que recordar que Italia no era un país, sino un conjunto de ciudades-estado. Técnicamente en aquella época era un extranjero. Por otro lado, mientras que Yago es de origen humilde, Casio es de origen noble, y además lo presume, o sea, es un hombre con una posición, digamos, de aristócrata. Yago es una persona que se ha hecho a sí mismo, un simple soldado que fue subiendo poco a poco por su esfuerzo. En cambio, Casio es alguien que ha hecho estudios. Y en aquella época eso era importante. Era una época en que la guerra se volvía más compleja, debido al surgimiento precisamente de la artillería y de las técnicas de sitio. Por lo tanto, los soldados que tenían entrenamiento universitario, que habían estudiado, tenían una posición por encima de los que no tenían la experiencia. Porque incluso disparar un arma de fuego de la época era extremadamente complejo, requería hasta cálculos matemáticos. Ahí entendemos claro que pues Otelo tiene razón, la elección es correcta. Casio es la persona más adecuada para ser su alférez, aunque Yago tiene más experiencia bélica, ha peleado más tiempo, pero le faltan ciertos conocimientos especializados que el otro tiene. Pero para Yago esto no es lógico. O sea, le ocurre lo que a mucha gente considera, que la experiencia es más valiosa que el conocimiento teórico, que es una cosa que todavía actualmente hay muchas personas que insisten sobre eso, que en realidad no es cierto. El conocimiento teórico es fundamental para muchas cosas, y el hecho de simplemente haber hecho algo no garantiza poder improvisar en situaciones diferentes de tipo teórico. Por otra parte, también hay una problemática. Casio es un hombre atractivo, que además lo sabe que lo es. Iba. El físico lo describe Shakespeare con mucha claridad. Viene también un gran contraste. Sí,
Y Yago, aunque a veces se le representa como un hombre feo, parece ser que es más de un tipo insignificante. Ahí hay una cosa importante. Un error que cometen muchos actores y en muchas representaciones es que Yago se la pasa haciendo gestos de villano y todo eso. El contrario, debe ser un hombre en el que todo el mundo confía. Ujú. Un hombre que parece buena persona. Sí. Porque si no sería absurdo que todos los demás confiaran tanto en él. O sea, Otelo, Casio, Roderigo, Desdémona, incluso a todos les cae bien. Le Sí, llaman sí. constantemente, es una cosa que se repite, el honesto Yago. Es parte de su doble perfil. Exactamente, es una persona pues normal, de apariencia poco llamativa, incluso simpático en ciertos aspectos, Inofensivo. inofensivo, sonriente, Sí. que nadie piensa que pueda matar una mosca, que Pues vamos a ir al corte, pero antes retomando, vaya, el personaje ya está frente a nosotros, ese Yago, como lo ha descrito el doctor Arnulfo Velasco en contraposición con Casio, el segundo personaje. Ya están los dos y empezamos, Arnulfo, a detectar algunos sentimientos como por lo pronto frustración ante la elección, sí, incluso envidia rencor social. y rencor social. Estos sentimientos ya están ahí para empezar a definir a nuestro personaje. Así es, ya son motivaciones Sí, para estar enojado no únicamente contra Otelo. Yago está enojado contra el mundo. sí, O sea, y creo que una de las motivaciones básicas de su acción es demostrar que él es mejor estratega que Casio. sí. Si puede engañar a Otelo, a Casio, a Desdémona, él piensa que es una demostración de que él es más hábil, de que él, Sí. sin tener formación universitaria, sin embargo, es capaz de incluso de derrotar a alguien con formación universitaria. Pues vamos a ir al corte en este momento. Ya hay razón suficiente, ¿eh? Ujú. Pero como todavía- si fuera poco, todavía todavía falta falta quizá lo más importante. Sí. No se aleje demasiado, siga con nosotros. Vamos al corte y volvemos en un momento con usted. Por favor, Jorge. A las 9 con usted. Continuamos. Tu opción en el cuadrante. Jalisco Radio. A las 9 con usted. Regresamos. Bella la por la folgor la svela e la nave del duce or s'affonda or sincera perché nostro la landa Bueno, el inicio de la ópera precisamente es el inicio de Otelo y hoy nuestro personaje es Yago. Hemos hablado de las características de este personaje y las hemos opuesto al personaje de Casio para hacer un estudio comparativo de su personalidad y hemos detectado ya de inicio razones muy claras, motivaciones, no razones, motivaciones para hacer lo que él hace en la ópera. Y bueno, ahí tenemos la frustración, una rabia hacia la sociedad, realmente una necesidad de ser valorado, ¿no? Sí, sí, y de demostrarse a sí mismo su superioridad Sí. frente al personaje que es colocado encima de él. Pues ahí está. Sí. Avancemos un poco más para ver las razones de Yago. Hay algo que es muy interesante. En esta misma escena inicial, Yago dice una frase que a veces no se le presta atención, pero que a mí me parece fundamental. Y es algo muy frase, dice, muy corto, dice, I am not what I am. Yo no soy lo que soy. Esto nos está hablando de una esquizofrenia, ¿eh? Exactamente. Y esta frase no se le presta suficiente atención. Él sin darse cuenta se autodefine. O sea, se define como no ser lo que es. O sea, él no es lo que él mismo piensa que es o lo que los demás piensan que es. Es algo inasible en cierta forma y en realidad lo define muy bien. Porque
Yago es un personaje que constantemente está cambiando. Incluso frente al espectador debe cambiar. De momento debe ser una persona alegre, tranquila, cuando se pone a cantar canciones así de borrachos ahí, bailando por todos lados, y de repente voltea con Roderigo y le dice, ya lo estamos engañando. Fíjate. O sea, así en un instante Sí. cambia de personalidad. Sí. O cuando está muy amable con una persona y en cuanto se queda solo, se transforma en otro individuo. Fíjate, es lo que comentábamos de las técnicas shakespearianas, lo que nosotros entenderíamos como un monólogo interior. Aquí sería el equivalente cuando él empieza a hablar de sí mismo y de los planes que tiene en soledad en la escena, ¿no? Shakespeare utilizaba mucho eso, el monólogo escénico, Ujú. donde el personaje queda solo y empieza a hablar. Exactamente. Técnicamente hay que recordar que en el teatro shakespeariano se representaba en teatros muy pequeños. El Teatro del Globo era muy pequeño y el público estaba muy cercano. Incluso parece que parte del público estaba prácticamente sentado en el escenario. Y cuando ocurrían estos monólogos, en realidad el actor se dirigía a los espectadores. Eso lo han recuperado en algunas películas donde los actores se Sí. dirigen a la cámara y se trata de recrear ese aspecto, o sea, como una intimidad. El espectador se convierte como en una especie de conciencia del actor o del personaje, y el actor entonces precisamente puede expresar públicamente lo que está dentro del personaje, Sí. lo que el personaje no podría decir precisamente a los demás. Frente a los demás personajes de la misma obra. Exactamente. Porque se descubre. Solamente se lo puede decir a sí Ujú. mismo y solamente puede precisamente expresarse precisamente, digamos, en toda su intimidad cuando supuestamente está solo. Y hay un monólogo que es fundamental en ese aspecto de Yago. O sea, en un momento determinado le dice a Roderigo es un personaje que está enamorado de Desdémona y piensa que Yago lo puede ayudar a Alcanzar seducirla, los favores de Desdémona. a seducirla. Ujú. Y Yago le dice, sí, yo te voy a ayudar. Pero precisamente después de que Roderigo se va, Yago dice, así convierto a este tonto en mi bolsa. O sea, el dinero que necesito para hacer todo lo que voy a hacer me lo va a dar el estúpido. Y luego empieza a hablar precisamente de sus motivos reales. Dice, precisamente, sería profanar mi conocimiento del mundo desperdiciarlo con este tipo. Pero precisamente, y ahí dice una frase también que Kenneth Branagh la dice de manera excelente. I hate the Moor. O sea, ahí resume la idea. Yo odio al moro. Y luego lo dice inmediatamente. Se dice que entre mis sábanas él ejecutó mi oficio. No sé si será cierto, pero voy a actuar sobre esa sospecha. O sea, razón de más. Sí. Ahora, a la luz del texto, Arnulfo, En yo, realidad- yo estuve buscando un poquito y no lo da el texto. No, evidentemente es falso. Ah, Porque uno se da cuenta, leyendo el texto atentamente, sí. Emilia y Otelo tienen una relación precisamente totalmente normal de dos personas. No hay el menor detalle de intimidad entre ellos. Ujú. Y por otra parte, Emilia llega a desarrollar un enorme cariño hacia Desdémona. Emilia es una mujer algo mayor, Desdémona es muy joven, y casi es una relación Materna. de madre e hija. Ujú. Incluso Emilia se sacrifica al final para Sí. que precisamente sepa la verdad, y muere precisamente en ella. realidad por sacrificarse por Desdémona. Entonces uno se da cuenta, es poco probable que hubiera sido la amante